Buenas, soy el doctor Gustavo Albarrán. En esta oportunidad les estaré mostrando de una forma lo más breve posible el funcionamiento de un programa que permite gestionar de forma eficiente, rápida, sencilla y económica los informes ecográficos y radiológicos en una consulta o consultorio privado particular. ¿A quién va dirigido? Médicos generales ecografistas, médicos especialistas ecografistas y médicos radiólogos que estén buscando un programa económico y que se adapte mejor a sus necesidades a la hora de realizar algún informe. Los requisitos mínimos de funcionamiento del programa se los dejo acá abajo en la descripción del video. Cabe destacar que es compatible con Windows 7 hasta la versión Windows 11, que es la que tenemos en la actualidad. Está adaptado para funcionar correctamente en portátiles de 10 a 13 pulgadas. No necesita conexión a internet para poder funcionar, todo se hace de forma local desde el disco donde esté instalado el programa. La característica principal del programa, entre otras bondades, es que posee una base de datos robusta donde usted puede guardar y luego acceder a todos los informes de una forma muy sencilla. Las demás características las estaré describiendo a medida que explique el funcionamiento del programa, ya que muchas de ellas se realizan de forma automática. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de crear un paciente nuevo, voy a explicar las partes que componen el programa. Tenemos una parte superior izquierda con una serie de iconos, al igual que en la parte inferior izquierda. El espacio entre esas dos series de iconos, tenemos los datos básicos del paciente, el tipo de documento, género, número de documento, hasta el correo electrónico. En la parte más hacia el centro y hacia la derecha tenemos lo que se conoce como el espacio de trabajo, es decir, donde vamos a transcribir la descripción del informe y por supuesto la conclusión. Una serie de iconos que corresponde al formato de texto para modificar tipo de letra, tamaño, justificado. Cuando nos posicionamos con el cursor en cada uno de los iconos o campos de texto, nos va a indicar qué función cumple o qué información debe llevar ese campo. Por ejemplo, acá en el icono nuevo documento, eliminar documento, imprimir y guardar PDF y así sucesivamente con todos los iconos que aparecen. En los campos de texto, por ejemplo, el tipo de documento, género, número de documento y así sucesivamente con el resto de los datos. Médico solicitante, correo electrónico. Para crear un nuevo documento o un nuevo informe, nos vamos al icono de nuevo documento, damos un clic, aparece esta ventana, dando un aviso que si deseamos crear un nuevo documento. Si le damos la opción cancelar, sencillamente no sucede nada. Volvemos otra vez al nuevo documento y en esta oportunidad le vamos a dar a aceptar. Acá nos posicionamos en el tipo de documento, colocamos cédula de identidad, género, masculino. Estos dos últimos datos se pueden personalizar, se pueden agregar otros. Colocamos un número de documento de forma aleatoria. Fíjense que a medida que avancemos en los campos está seleccionado de color rojo resaltado. Quiere decir que el campo está activo y que no se han guardado los cambios. Si damos tabulador o con el mouse vamos avanzando, ya automáticamente desaparece ese resaltado rojo, quiere decir que el campo ya fue guardado. Aparece un icono o un triángulo de advertencia en color rojo que indica que el campo es obligatorio. Voy a colocar el nombre también de forma aleatoria. Nuevamente está en color rojo, dale tabulador, desaparece el color rojo y quiere decir que ese campo ya está guardado. Voy a terminar de completar los datos de identificación del paciente. En la parte superior tenemos la fecha y hora en que fue creado el informe y también el número de informe. En este caso es 3 de 3, es decir, es el tercer informe de 3 que hay guardado en la base de datos. Acá quizá está la parte más interesante, donde dice la opción, el campo de seleccionar informe. Usted da un clic y aparece una lista desplegable con varios diagnósticos, quizá de una forma muy resumida. Esta es la forma como usted va a personalizar y quiere que aparezcan las plantillas en el nombre que usted ya lo tiene preestablecido. Yo quiero un abdomen normal, un abdomen superior normal, y yo lo abrevio con esas 3 palabras. Y si yo quiero, por ejemplo, indicar un BIRAT 1, una mama normal, porque yo lo tengo estipulado así, usted puede colocar ecografía mama normal. Yo lo tengo como BIRAT 1 normal, le doy clic en esa opción y me aparece la parte del informe, del cuerpo, la descripción, ya se carga automáticamente y el diagnóstico también. Entonces sí, no hay más que agregar en este estudio, es decir,
la indicación. Yo puedo dejar solamente tamizaje. Dejo tamizaje, ok, aparece en color rojo, quiere decir que no está grabado los últimos cambios. Para guardar los cambios me voy al botón derecho, perdón, del aplicar cambios y doy un clic y los cambios están aplicados. Ya el informe, si no hay que agregar más nada, ya está listo para entregar. Ya incluso el informe está guardado. ¿Cómo visualizamos ese PDF? Usted le da la opción de visualizar PDF, le da un clic y aparece cómo el informe se va a imprimir. Aquí vamos a colocar cerrar. Voy a hacer nuevamente esto otra vez, es decir, voy a borrar el diagnóstico, no quiero que sea un BIRAT 1, borro todo. Y nuevamente voy a seleccionar el informe, el formato que yo quiera. Puedo dar un TIRAT 2, un bocio difuso, agrego y aparece el bocio difuso como yo quiero que aparezca en el informe. Evidentemente en medida usted la va a agregar. Usted coloca cualquier dato y lo complementa. Esta manera de información, ¿ok? Volumen 3cc, vamos a suponer que se sean los datos. Y yo quiero ya guardarlo, ya terminé el reporte y le doy aplicar cambios. Nuevamente a visualizar PDF, un clic y ya aparece el informe como está guardado. Entonces, si usted quiere agregar adicionalmente un diagnóstico, porque yo puedo colocar aquí de forma manual cualquier diagnóstico, ¿ok? Y de igual forma arriba puede escribir cualquier texto adicional. Pero si yo quiero agregar otro diagnóstico adicional a ese bocio difuso, yo doy un botón acá. Vamos a suponer que es una hiperplasia 1, no aplica acá, pero vamos a colocar ese diagnóstico, prostática grado 1, le doy un clic ahí, el diagnóstico se carga. Usted lo quiere colocar de primero, sencillamente lo corta, lo podemos cortar. Las funciones del teclado de copiar, cortar y pegar son las mismas que en los programas que hemos usado de forma tradicional. Entonces yo coloco estos 3 diagnósticos y le doy al botón de aplicar cambios. Para poder imprimir el informe, nos dirigimos al icono de imprimir y guardar PDF. Esta es una función bastante interesante porque permite, aparte de imprimir el documento, guarda una copia de respaldo en PDF de dicho documento. Damos un clic, aparece un visualizador PDF predeterminado como se va a imprimir el documento. Damos a la opción de imprimir PDF y aquí aparece su impresora predeterminada. Le damos un clic en aceptar y ya su documento ha sido guardado e impreso. Para agregar un segundo o tercer informe de un mismo paciente, vamos a ir al icono de agregar nuevo informe, damos clic, sale una ventana indicando que si deseamos agregar un nuevo informe, damos la opción aceptar y fíjense que se crea un nuevo informe. La parte superior indica que es 4 de 4, pero se mantienen los datos del paciente. No es necesario volver a escribir los datos del mismo paciente, sino agregar un nuevo informe. Acá voy a dar la opción de seleccionar informe, voy a colocar un BIRAT 3, un fibroadenoma y el diagnóstico se carga. Fíjense en la parte superior, el informe indica número de informe 4 de 4. Si colocamos el botón de anterior, se desplazará hacia el informe previo, que es la ecografía de tiroides. Y si damos al botón siguiente, indicará que estamos en el último informe con numeración 4 de 4. Para eliminar un informe o documento, nos vamos al icono de eliminar documento, damos un clic en una ventana indicando que si deseamos eliminar el documento. Si le damos la opción aceptar, aparecerá una segunda ventana indicando que el documento se eliminará de forma permanente. Si deseamos continuar, damos la opción aceptar, voy a darle clic en aceptar y el informe ya está borrado. Fíjense en el número de informe, antes había 4 de 4, ahora hay 3 de 3. El informe más reciente que acabamos de crear fue eliminado. Para crear o gestionar las plantillas de los informes, vamos al icono de ver plantillas, damos un clic, aparecerá una segunda ventana. La parte superior colocaremos el nombre de dicha plantilla. En la parte más central estaría la descripción del informe con su título, ecografía en este caso de abdomen superior.
y en la parte más inferior el o los diagnósticos que correspondería a dicha plantilla. En la parte más inferior, ya en el borde de la ventana, está una serie de iconos que nos permite adelantar, es decir, siguiente, las plantillas que ya tenemos guardadas. Botón de anterior, nos devolvemos. También tiene el botón de crear nueva plantilla y ya lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo, o en su defecto eliminar plantillas. En la parte más superior aparece un número que indica las plantillas que tenemos guardadas. En este caso la número 1 de 24. Voy a crear una plantilla nueva. Vamos a ir al icono, este icono de más que indica nuevo. Damos un clic. Aparece una ventana que indica que si deseamos crear un nuevo documento, le damos botón aceptar. Aquí en la parte superior vamos a colocar el nombre de la plantilla para identificar dicho informe. En este caso no voy a usar plantillas de mi propiedad. Voy a usar unas plantillas de un colega. Voy a ir al explorador. Voy a copiar esa plantilla. Estas son las plantillas de un colega que está en orden alfabético y él los indica, las denomina de esta forma. Sin modificar ningún tipo de estas plantillas, voy a elegir, por ejemplo, abdomen esteatosis. Voy a elegir. Y este es el reporte o el informe que el doctor maneja. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En la primera parte voy a colocar abdominal esteatosis. En la descripción del informe, que correspondería al cuerpo del informe con su título, sencillamente voy a minimizar acá, ¿ok? Voy a seleccionar todo, ecografía abdominal, copio, me vuelvo a la descripción del informe, pego, voy a minimizar y me voy al diagnóstico. Voy a colocar solamente este primer diagnóstico, copio, vuelvo otra vez al apartado del diagnóstico, pego, y este estaría el título de la plantilla, abdominal esteatosis, como el doctor lo tiene estipulado, el cuerpo o la descripción del informe y en este caso un solo diagnóstico. Como está en color rojo, recordemos que todo lo que está en color rojo, o resaltado en color rojo, perdón, es que no está guardado. Sencillamente voy al icono de aplicar cambios, aplico cambios y ya la plantilla está guardada. Para probar la nueva plantilla creada, voy a cerrar esta ventana. Voy a crear un nuevo informe. Le doy botón aceptar y en el apartado de seleccionar informe voy a buscar la plantilla que creé nueva. La tenemos acá, abdominal esteatosis. Le damos un clic y el diagnóstico, tanto la parte del cuerpo del informe como el diagnóstico nuevo, se ha cargado de forma satisfactoria. Para crear diagnósticos, nos vamos a la opción de ver diagnóstico. Aparece una pequeña ventana con iconos muy similares al de la creación de plantillas, donde podemos adelantar, es decir, siguiente, los diagnósticos que tenemos, o diagnósticos anteriores. Podemos eliminar diagnóstico y agregar un nuevo diagnóstico. En la parte superior está la numeración 1 de 23, es decir, que tenemos 23 diagnósticos adicionales guardados en la base de datos. Para crear un nuevo diagnóstico nos vamos al botón de nuevo, damos un clic, nos indica que si deseamos crear un nuevo documento, damos a la opción aceptar y aquí vamos a crear un diagnóstico. Voy a colocarlo para hacerlo más corto y debido a que está en color rojo resaltado, los cambios no están guardados. Vamos al icono de aplicar cambios, damos un clic y ya los cambios están aplicados. Voy a cerrar esta ventana y al informe previo voy a adicionar ese diagnóstico. Doy en la opción del campo seleccionar diagnóstico y busco el que acabo de crear, que el estudio está normal. Doy un clic, lo podemos ordenar, lo podemos dejar en una sola línea o colocarlo en líneas separadas. Colocamos segundo diagnóstico, estudio normal, damos al botón aplicar cambios
Si creamos un informe nuevo y colocamos un número de documento que esté guardado previamente, los datos de ese paciente se cargarán de forma automática. Nuevo documento, doy clic. Desea crear un nuevo documento, doy a aceptar. Voy a colocar aquí cédula de identidad, género masculino y colocar un número de documento que ya esté previamente guardado. De forma aleatoria sería 1, 2, 3, 4, doy tabulador y nos sale un aviso indicando que los datos del paciente se cargaron de forma automática. Le damos clic a aceptar y fíjense que todos los datos que se pueden modificar, usted puede agregar médico solicitante, agregar información o quitarla, pero no es necesario volver a escribir nuevamente todos los datos importantes de ese paciente. La fecha también se actualiza y solamente nos queda agregar el formato o la plantilla del paciente. Puedo colocar una hiperplasia prostática grado 3 y se carga el cuerpo del informe y el diagnóstico. Le doy la opción aplicar cambios y el informe queda terminado. Para cambiar el formato al texto, vamos a seleccionar el texto. Nos dirigimos a la parte superior izquierda, donde podemos modificar el tamaño, el color inclusive, y el tipo de justificación o de alineación. Vamos a colocar aquí, está en letra número 14, podemos seleccionar letra número 9 y se hace más pequeña. Podemos visualizar, es decir, primero aplicamos cambios y luego vamos al visor de PDF, damos un clic y visualizamos que la letra está un poco más pequeña. Vamos a cerrar esta ventana. El programa por defecto ajusta el tamaño de la letra para que visualmente se vea mejor. En informes que sean de 2 o más páginas, este ajuste se hará de forma conveniente. Aquí tenemos un informe donde el texto es un poco más largo de lo habitual. Visualizar PDF, damos un clic y muestra el PDF que está en 2 páginas, pero mantiene los márgenes y ajusta el tamaño de letra de forma lo más conveniente posible para que el informe se vea visualmente bien. Voy a cerrar esta ventana. Sin embargo, este tipo de letra la podemos ajustar de forma manual. Podemos seleccionar todo el texto y colocamos una letra. Voy a colocarla bien pequeña, número 8. De igual forma lo haré con los diagnósticos, número 8. Número 8. Le doy a aplicar cambios, me voy a visualizar PDF y el informe está, fíjense que la letra está demasiado pequeña y todavía sí se supera en 2 páginas, pero la información queda como inadecuada. Usted puede ajustar nuevamente, podemos colocar un tamaño en letra 12, al igual que los diagnósticos, letra número 12, damos en aplicar cambios, vamos a visualizar el PDF y nuevamente el informe está en 2 páginas, pero de una manera más adecuada. Voy a cerrar acá la ventana. Para visualizar si el paciente tiene estudios anteriores, nos vamos al icono de ver estudios anteriores, damos un clic y acá en este caso el paciente tiene 2 estudios anteriores. Fíjense la fecha, una ecografía renal, y nos desplazamos hacia abajo y tiene en la misma fecha una ecografía mamaria. Esta información podemos seleccionarla, copiarla y pegarla si la vamos a reutilizar. Vamos a darle un clic a cerrar. Al lado de este icono tenemos otro icono adicional que indica que se puede abrir la carpeta de PDFs anteriores. Si el paciente posee estudios anteriores guardados en formato PDF, este abre la ruta o la carpeta. Vamos a dar clic ahí. Aparece en el explorador 3 estudios y el más reciente es el que estamos visualizando, que es una ecografía de abdomen total y está en 2 páginas con los diagnósticos que acabamos de crear. Voy a cerrar acá esta ventana, voy a cerrar también esta ventana. Nos vamos al icono de búsqueda, damos un clic,
Aparece esta ventana donde los pacientes están organizados por fecha y hora. La más reciente aparece de primera. Los iconos en la parte superior. Podemos ir al siguiente o al anterior paciente. Podemos realizar una búsqueda, bien sea por fecha, número de documento, por nombre. Damos un clic acá en búsqueda. Nos vamos al número de documento, colocamos 2, 3, 4, 5. Damos Enter o tabulador y aparecen 3 informes con ese número de documento. Nos vamos al icono de mostrar todos para nuevamente mostrar todos los reportes. En el lado derecho y superior aparece el número de informe 1 de 5. Y si nos vamos al icono que está más hacia el lado que indica abrir y le damos un clic, muestra el informe completo en un formato tipo PDF. Le damos acá cerrar. Para volver a la ventana principal, nos vamos al icono que indica principal, damos un clic y volvemos a la ventana principal. Para realizar una copia de respaldo, nos dirigimos al icono que indica realizar copia de respaldo, damos un clic y sale una pequeña ventana que indica que la copia de respaldo ha sido exitosa. Damos clic en el botón aceptar. Este documento se graba en formato PDF, un solo documento donde se hace una copia desde el primer informe hasta el informe más actual. ¿Cómo accedemos a ese archivo PDF? Nos vamos al icono de base de datos PDF, damos un clic y aparece la copia de respaldo con la fecha y en formato PDF. Voy a cerrar esta ventana. Con los datos del paciente que ya están cargados, se imprimirá una constancia de que el paciente fue atendido a la fecha, hora indicada y con los diagnósticos estipulados. Nos vamos al icono de imprimir constancia, damos un clic y se imprimirá dicha constancia. Para cambiar la contraseña nos vamos al icono de cambiar contraseña, damos un clic, aparece esta ventana que indica primero la cuenta, el nombre de la cuenta, en este caso estamos usando la cuenta administrador, la contraseña antigua, la contraseña nueva y confirmar nueva contraseña. Después que coloquemos la contraseña deseada, le damos en el botón aceptar. Voy acá a cerrar esta ventana. Para cambiar el usuario nos dirigimos al icono de cambiar usuario, damos un clic, escribimos el nombre de la cuenta deseada, la contraseña y le damos clic en iniciar sesión. Voy a cerrar esta ventana. La opción de un calendario de citas es totalmente adicional. Cumple la función de organizar las citas por día, semana o mes. Vamos a dar un clic donde dice abrir agenda de citas. Y tenemos un calendario con el mes y año. Las citas se pueden organizar por día, semana y mes. Y por ejemplo aquí tenemos el día 21 del mes de junio. Damos doble clic y aparece los nombres y apellidos para agendar dicha cita. Colocamos acá la fecha, la hora en que se va a atender el paciente y el tipo de estudio. En este caso voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar también esta ventana. Para salir del programa nos vamos al icono de salir, damos un clic y nos indicará esta pequeña ventana si deseamos salir de la aplicación. Si le damos el botón aceptar, la aplicación se cerrará. En este caso voy a dar al botón de cancelar. El programa viene con unos temas personalizados que se los dejaré a continuación. Llegamos al final del video. A todos muchas gracias por su valiosa atención.